Hola alumnos del grupo de tercero B, los saludo con mucho gusto en esta clase virtual que es de alguna manera un complemento a las actividades que les he dejado por el Messenger con el fin de que pues vaya quedando más claros los conceptos que estamos revisando a lo largo de este segundo bloque de la materia de Historia de México 1. Y bueno, sin más, comentaré que pues hemos estado revisando toda esta cuestión del poblamiento de América y en la clase pasada nos habíamos quedado en una región cultural que se llamó Oasis América y que pues por supuesto comprendió distintas culturas que florecieron, que se desarrollaron en ese tiempo histórico. Como viene siendo una costumbre en mi clase, preparé una presentación para que queden, repito, más claros los conceptos que revisamos. La región de Oasis América, aquí la podemos ver en rojo. De hecho, ya en la clase pasada nos habíamos quedado en esta parte. Está como bien lo observan en el mapa, en el suroeste de los Estados Unidos y zonas noroeste y noreste de Sonora y Chihuahua, que son estados de nuestro país, que es México. Siguiendo con este tema, los grupos humanos que se establecieron en Oasis América adoptaron costumbres sedentarias y practicaron la agricultura, recordando que el sedentarismo es lo contrario al nomadismo, al ir de un lugar a otro. El sedentario ya se queda en un solo lugar y esto se debe al desarrollo de la agricultura, es decir, las milpas que permitían allí sembrar y cosechar, por supuesto, alimentos para el consumo. Estamos hablando, por ejemplo, de maíz, de calabaza, de chile, entre otros productos que nos da la tierra y que hasta hoy en día siguen siendo parte esencial de la dieta del mexicano y de la mexicana. Y bueno, siguiendo con esta narrativa, construyeron edificios en Oasis América ceremoniales y casas habitación. Al hablar de edificios ceremoniales, estamos hablando de edificios en donde se llevan a cabo rituales, entendiendo los rituales como aquellas prácticas culturales que un grupo humano realiza con el fin, por ejemplo, de estar en armonía con Dios, con el universo, con el cosmos, con la vida. Ahorita vamos a ir profundizando en ese tema y al hablar de casas habitación estamos hablando de casas mucho más acabadas. Recuerden que en las clases anteriores habíamos comentado que pues muchos grupos humanos vivían en cuevas porque todavía no había, por así decirlo, todo ese desarrollo pues de tecnología, y en este caso como de arquitectura, porque eso también, por supuesto, es una muestra de una arquitectura que se desarrolló en ese tiempo de la historia humana. Siguiendo con este tema, estas sociedades eran estratificadas. ¿Qué queremos decir con estratificado? Son comunidades divididas en clases o grupos, es decir, de acuerdo a la labor que tú desempeñabas en tu comunidad, pues era tu posición. Por ejemplo, los líderes, los chamanes eran, por supuesto, muy queridos en la comunidad porque eran una especie de guía de la colectividad, del grupo humano. Y en ese sentido, pues un chamán tenía más valía a lo mejor que una persona, pues que se dedicara solamente como al cultivo del maíz, etcétera, ¿no? Porque bueno, al chamán lo veían como una persona de poder. Siguiendo con esta narrativa, vamos a ir viendo, voy a hacer una pausa, distintos pueblos que florecieron en lo que le llaman Oasis América. Y tenemos en primer término a una cultura, a un grupo que se llamó Anasazi. Ocuparon la porción septentrional, que esa es una categoría que se le pone a, digámoslo así, geográficamente a un lugar del espacio, en este caso estamos hablando de una cultura que se desarrolló en un espacio que es
al norte de lo que es nuestro país. Estamos hablando de Utah, de Colorado y Arizona, que pues están en los Estados Unidos. Nuevo México también, por supuesto, está en Estados Unidos. Y por cierto, si son fans de una serie que se llama Breaking Bad, pues está filmada en este estado de la Unión Americana llamado Nuevo México. Y también podemos ver aquí en este mapa la ubicación exacta en color naranja de lo que fueron los Anasazi. Aquí podemos ver cómo está, pues en lo que hoy es Estados Unidos, este grupo cultural que se desarrolló en esa época. Siguiendo con los Anasazi, ocuparon la porción septentrional hacia confluencia de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Cultivaron maíz, frijol, calabaza y otras plantas, que hoy son, por supuesto, alimentos comunes, pero fíjense cuántos años tienen de ser el sustento si empezaron en esa época histórica. Y yo creo que sería interesante contrastarlo con la alimentación que tenemos hoy en nuestro país, ya que aproximadamente 7 de cada 10 personas adultas padecen obesidad. Uno de cada 3 niños, por ejemplo, padece obesidad, y todo esto se debe a que consumimos alimentos muy procesados con una gran cantidad de azúcares, de grasas, en fin. En ese sentido, por eso es bueno revisar nuestra historia para ver, en este caso, pues la dieta tan sana que tenía la población que habitó esa esa franja, digámoslo así, cultural, ese grupo que son los Anasazi. Siguiendo con esta narrativa, elaboraron cestos, canastas, sandalias, cordeles y mantas. Y también elaboraron cerámica con diseños geométricos. Esta cerámica es un ejemplo, pues, de ese arte que se fue desarrollando por los Anasazi. Vean cómo, pues, es ya un objeto que tiene unas figuras muy definidas, muy claras, además de que seguramente pues lo utilizaban para los alimentos, en fin. Esto nos habla de cómo pues se ha ido desarrollando el pensamiento humano. Si ustedes recuerdan, en las clases pasadas hablábamos de cómo pues las colectividades de la prehistoria batallaban mucho a la hora de cazar animales y de comerlos, porque no tenían todavía tan desarrollada esta parte de los instrumentos como las puntas que servían para deshebrar la carne y todas estas cosas. Siguiendo con esta narrativa de los Anasazi, usaron lanzadardos, redes y trampas. Respecto a este apartado es muy interesante, ya que era una herramienta de cacería, los lanzadardos, las redes y las trampas, que se empieza a usar hasta donde investigué hace ya 13,000 años. Imagínense todo este tiempo. Y esto, por supuesto, facilitaba mucho la cacería, que era pues una actividad primordial para la sobrevivencia, no solamente individual, sino colectiva. En ese sentido, un lanzadardo, por ejemplo, te permitía situarte a una distancia considerable pues, del animal que se iba a cazar, y con esto también pues no ponías tan en riesgo tu vida. No se diga, por ejemplo, las redes o las trampas también, que permitían cazar animales con mayor facilidad. Siguiendo con esto, hicieron sus viviendas los Anasazi de piedra, lodo y troncos. Aquí podemos ver, este es un ejemplo de esa arquitectura que yo diría que es muy sustentable porque aprovechan elementos que hay en el entorno para construir. Actualmente, pues hay toda una corriente dentro de la arquitectura que busca ser sustentable, y también, como ustedes se pueden dar cuenta, son casas hechas para refugiarse, porque están a veces abajo de la tierra. En ese sentido, pues esto permite también protegerse de las intemperies del clima, y también, por supuesto, de pues amenazas que tengan que ver con animales o con grupos humanos
que sean adversarios. Además, también es algo muy interesante que estuve investigando, las casas se construían para recibir la energía solar sobre todo y que con ello estuvieran calientitas la mayor parte del día. Recordando que esa región del mundo del norte, pues es una zona que en el invierno suele ser muy fría. En ese sentido, para eso se construían estas casas de esa manera. Siguiendo con esto de las culturas, vamos a ir con los Hohokam, que significa los que se fueron. Es una cultura que se desarrolló en las cuencas de los ríos Salado y Gila y el sur de Arizona. Aquí podemos ver en esta parte cómo están situados en el mapa, como pueden ver un poquito arriba de lo que más bien parte todavía del territorio mexicano y también de Estados Unidos. Siguiendo con esta narrativa, pues fueron agricultores, es decir, se dedicaban a todo este trabajo en la tierra que era autosustentable, repitiendo que autosustentable es cuando tú consumes los productos que siembras. En ese sentido, también cultivaron maíz, distintos tipos de frijol, calabaza y algodón, que este es un dato también muy interesante. Y en algunas villas se han descubierto canchas para el juego de pelota, que el juego de pelota pues es muy conocido, digámoslo así, en el mundo, sobre todo porque la cultura maya pues lo practicaba mucho. Hay un parque temático en el sur del país, en Playa del Carmen, que se llama Xcaret, que de hecho hacen toda una recreación del juego de pelota. Juan Villoro, un escritor muy reconocido, habla de cómo seguramente el juego de pelota fue un antecedente muy importante para que a los mexicanos actualmente nos guste tanto el fútbol. Dice Juan Villoro una frase que recupero en este momento: Dios es redondo. Y al ver la pasión que hay por los equipos, por el América, por las Chivas o ahora por el Barcelona, el Real Madrid, sin duda que no está tan descabellada esa frase. Siguiendo con los Jojocam, diré que elaboraron cerámica y diversos enseres. Algunas de sus casas eran de altos muros y pisos y niveles. Aquí podemos ver una ilustración maravillosa de todas estas canales que construyeron los Hohokam para irrigar las milpas. En estas milpas, pues como ustedes pudieron leer, cultivaban maíz, cultivaban frijol, cultivaban calabazas, y también pues esto nos remite a todo lo que ha sucedido en Hichú en los últimos tiempos. Seguramente todavía en muchos lugares ustedes pueden encontrar sequías que sirven pues para regar los plantíos que existen, las milpas, pero sin embargo también muchas sequías se han ido acabando por la falta de agua, porque ya también no se trabaja la tierra como se trabajaba antiguamente, pero por supuesto que todo este conocimiento de las sequías, fíjense desde qué época existe, ¿no? Y cómo se ha ido transmitiendo de una generación a otra. Siguiendo con este tema, vean también la arquitectura, que es muy, muy interesante. Aquí podemos ver construcciones cada vez más sofisticadas, por así decirlo. Y algo que se me olvidaba comentarles para que también guarden este dato que no deja de sorprender, es que estas canales de riego, estas sequías, pues llegaban a tener 50 kilómetros de largo para tener la capacidad de regar hasta 30,000 hectáreas. Eso es realmente sorprendente. Nos habla de todo un trabajo, pues, de ingeniería que existía en esta cultura que floreció, pues, al norte de lo que es nuestro país, más en Estados Unidos, lo que es actualmente Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo también sus construcciones muy acabadas y pasando ahora a lo que le llamamos la cultura de mogollón, se desarrolló en el suroeste de Nuevo México y sureste de Arizona. Aquí podemos ver esta parte que, bueno, aquí en el mapa que traigo a esta clase, señala que sí comprende también partes del estado de Chihuahua y de Sonora. Y bueno, hay informaciones que se contraponen. De repente en internet te encuentras una
en otro lado te encuentras otra, pero bueno, vamos a tomar en cuenta esta que encontramos aquí en la red. Siguiendo con el mogollón, diré que se desarrolló en el suroeste de Nuevo México y sureste de Arizona, recordando que el sitio geográfico donde florece una cultura pues es muy importante, y también construyeron casas en torno a un espacio abierto a manera de plaza. Fíjense, este espacio fue construido por esta cultura, este grupo llamado Mogollón. Es muy interesante acercarnos a la manera como construían. Aquí podemos ver ya distintas, pues sí, casas habitación. En ese sentido, pues ya había como que un mayor sentido de comunidad, de colectividad, eh, porque como bien decía la diapositiva anterior, construyeron un espacio abierto a manera de plaza. Y la plaza, pues, es un espacio en donde convergen las personas, donde se platica, donde se hace memoria. En ese sentido, es muy interesante este concepto de arquitectura que tienen en Mogollón. Y bueno, siguiendo con esta cultura, su cerámica se decoró con dibujos negros sobre fondo blanco con base en motivos geométricos, espirales, isomorfos. Aquí podemos ver pues un ejemplo de esa cerámica sorprendente que tienen en esta cultura. Y esto de zoomorfos, es decir, con forma de animales, hay que hacer un paréntesis para decir que las antiguas culturas, pues por supuesto que ya veneraban a los animales. Respecto a ese culto, pues hay datos muy interesantes. Si ustedes han visto a los danzantes concheros en las fiestas como la del Cerro Grande, las fiestas grandes como las de San Luis de la Paz, seguramente han visto uno que trae una especie de guitarrita que con una concha de armadillo. Y el armadillo para las antiguas culturas es un animal muy interesante, muy importante, porque el armadillo nunca ve para atrás, ¿no? Por la misma fisonomía que tiene, nunca puede ver para atrás, siempre va hacia adelante. En ese sentido, los concheros recuperan ese significado de armadillo para decir hay que ir siempre hacia adelante, nunca para atrás. La serpiente también, por supuesto, es otro animal muy venerado desde tiempos inmemoriales porque representa la fertilidad y representa también la mutación, la transformación, porque como ustedes saben, las serpientes cambian de piel. En ese sentido, pues nos habla de que es un animal que es capaz de transmutarse, es decir, de despojarse de algo que le perteneció, pero a la vez para renacer en otra cosa, ¿no? Lo cual es muy interesante. Los felinos, por supuesto, también muy venerados desde las antiguas culturas porque encarnaban el poder, la soberanía. Animales como el búho también han sido muy respetados, y el murciélago, ni se diga que el murciélago es supuestamente el causante de esta pandemia que vivimos. Bueno, no es el murciélago en sí, sino más bien que a alguien se le ocurrió comer murciélago y pues de esa manera el virus se fue transmitiendo. Pero bueno, retomando el hilo conductor de lo que les estoy diciendo, el búho y el murciélago encarnan la noche y el reino de los muertos, ¿no? Fíjense cómo, pues ya desde ese tiempo las antiguas culturas tenían este sentido, pues de venerar a los animales por lo que significaban, ¿no? Hoy, pues siento yo que perdido mucho de ese sentido de lo sagrado respecto a la manera como nos relacionamos con nuestro entorno, con un árbol, con un animal, con todas las cosas, porque como bien dicen la etnia tojolabal de Chiapas, todas las cosas tienen corazón. Y bueno, siguiendo con el mogollón, otro dato muy, muy interesante que traigo a colación es que enterraban a sus muertos dentro y fuera de las viviendas. Fíjense cómo ya desde este tiempo hay esta veneración a los muertos que sigue, por supuesto, muy vigente. No se diga en nuestro país México, sigue habiendo pues todo un ritual que se hace el 1 de noviembre para darle tributo a nuestros seres queridos que ya se fueron, porque de alguna manera los muertos son la raíz de los que seguimos vivos, y por eso hacemos altares y les
ponemos las cosas que les gustaban, ¿no? Y es bien interesante acercarse a la historia porque en este grupo de Mogollón enterraban a sus muertos dentro y fuera de sus viviendas y además solían ponerles las cosas que usaban, que les gustaban, ¿no? Que hoy de repente también, pues, ya más de alguna vez he ido a algún entierro en donde al difunto le echan alguna pertenencia que le gustaba. He sabido hasta de guitarras, por ejemplo, que músicos desean que se vayan con ellos y ahí se las echan a la hora de que los están sepultando, lo cual pues es muy fuerte, tiene un significado ritual que no deja de ser asombroso. Hay también otras costumbres muy interesantes en México, ya que se acerca el Día de Muertos. Recuerdo una, no recuerdo si en el estado de Morelos o de Puebla, en donde sacan al difunto, me parece que cada año de su caja y sus exequias, o sea, sus huesos los visten, los arreglan, y eso es obviamente muy, pues sí, muy sorprendente. Eh, y en ese sentido, repito, nos habla de cómo desde las antiguas culturas existe este sentido de lo ritual, este sentido de lo sagrado. Y, perdón, siguiendo con esta narrativa que no deja de ser interesante,